El Economista Podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio que abrió El Economista para conversar acerca del comercio y del nearshoring. Mi nombre es Yolanda Morales Quiroga, soy editora del reporte especial de nearshoring que cada 3 meses llega a sus manos a través del Economista. Y en esta ocasión vamos a conversar acerca de, estamos a unos meses de que inicie formalmente la revisión del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, el USMCA, y tenemos la oportunidad de conversar con el economista jefe para México de JP Morgan, Gabriel Lozano. Entonces, pues sin más preámbulos, si me permiten, vamos a aprovechar. Gabriel, bienvenido a este podcast. Es un placer la invitación. Gracias por tenerme. Muchas gracias, Gabriel, a ti por desplazarte hasta nuestra cabina. Un gusto. Gabriel, pues preguntarte cómo están viendo el panorama económico de México primero y en este contexto que tenemos ahora a unas semanas, un par de meses de la revisión del acuerdo comercial. Claro. Se ha vuelto bien relevante entender a México en el contexto internacional. Creo que todos los eventos que hemos tenido en los últimos 2 años han demostrado la importancia del sector externo para México, ¿no? Toda la discusión de tarifas del año pasado terminó teniendo un impacto favorable para las exportaciones mexicanas. Hubo una aceleración muy notable, sobre todo fue la parte tecnológica, que también va más allá del tema de las tarifas, tiene más que ver con todas las políticas industriales, políticas microeconómicas que Estados Unidos había empujado. Entonces todo eso demostró justamente la importancia de estar tan cerca de Estados Unidos y montarse, por decirlo de alguna manera, en el ciclo económico que ellos han fortalecido a partir de estas políticas microeconómicas. Entonces México ha tenido como muchos faltantes a nivel doméstico, los retos a nivel regional, precisamente el tema del incremento de tarifas. Entonces se puso en duda la posibilidad de que tengamos un acuerdo comercial con las características que se había dibujado en el 94, después reafirmado en el 2020 con el nuevo TEMEC, después del Telecán, y hoy por hoy sigue siendo más bien una preocupación de qué pasa con los nuevos retos dada la tensión geopolítica internacional que al parecer está ubicando a todo este entorno global en una situación de quizá no una autarquía, pensando en un aislamiento comercial, sino quizá un tema más regional en el cual tienes que mostrar tus fortalezas a nivel del bloque económico en donde estés y geográfico, evidentemente. Entonces México está de nueva cuenta con la tensión en el Medio Oriente, demostrando que puede tener muchísimo más aporte a la economía mundial precisamente por la importancia de las cadenas productivas con Estados Unidos y con Canadá. Habiendo dicho eso, pues la economía el año pasado crecimos 0.6 y en buena medida fue por la parte de la demanda externa, que fue precisamente todo este preámbulo que di. ¿Qué pasa hoy por hoy? Que estamos viendo que es lo mismo. Estamos teniendo datos muy sólidos desde el punto de vista de la manufactura no automotriz y tienen que ver con lo mismo, la parte del tech boom en Estados Unidos. Sin embargo, la economía a nivel doméstico sigue bastante golpeada. Vemos una inversión doméstica que sigue hacia atrás, en reversa, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver precisamente con esta incertidumbre para los inversionistas que no entienden bien las reglas del juego. Quieres una certidumbre de cuál es el mapa con respecto a la hoja de ruta del TEMEC, qué pasa también con las reglas del juego a nivel doméstico, y creo que ahorita vamos a pasar un poco a eso. El plan en México es justamente empezar a dibujar algunas rutas distintas a las que hemos tenido en el pasado para poder configurar las condiciones necesarias para que la demanda doméstica pueda tener un comportamiento, si no similar a la parte externa, por lo menos mucho más proclive y más favorable a un crecimiento económico. El primer trimestre fue muy malo, ¿no? Una contracción de 3% de acuerdo a los datos anualizados del dato preliminar de hace un mes. Hoy tuvimos el dato de producción industrial para marzo, bastante malo. Y justamente está mostrando ese diferente tipo de rutas que está siguiendo la economía. Incertidumbre en la parte del gasto público. No queda claro después del enfriamiento de la finalización del mandato anterior cuánto espacio queda para seguir creciendo de cara hacia los siguientes años de la administración de la presidenta Sheinbaum. Y lo que queda también por ver es qué pasa con el consumo que se está empezando a desacelerar. Cuando tenemos sectores tan vulnerables como la construcción, en el cual el empleo es muy importante, el empleo ya empieza también a tener problemas de generación, problemas de un impacto mucho más de segundo y tercer orden en el consumo, el crédito, las condiciones del sentimiento del consumo se empiezan a afectar, la gente no quiere comprar bienes duraderos precisamente por la incertidumbre y la falta de entendimiento de en qué momento vamos a despegar. Entonces, todo esto nos lleva a pensar que el crecimiento este año va a estar cerca del 1%, con un riesgo a la baja, considerando los datos precisamente publicados esta semana. Uh-huh.
Pues muy bien, un panorama bastante completo un diagnóstico bastante completo sobre la situación económica. Me llamó la atención lo que decías de que del tech boom. Sí. Quiero saber si todo México está preparado para esto o si está focalizado en algunas regiones del país nada más. Y cómo es que si es parcial, es decir, si es en algunas regiones, cómo es que sí está ya notándose en las cifras. Claro. Es una excelente pregunta en este contexto. Se hablaba mucho anteriormente del famoso corredor Telecán, ¿no? Hablábamos de la T, toda la frontera norte, y se bajaba por el corredor central hacia el Bajío, y esa era, digamos, el corredor que representaba de esta cierta manera el círculo virtuoso de la economía mexicana, que tenía pues estas cadenas productivas en las cuales pues, tenías las mejores vías de comunicación, las vías férreas, llegabas a la frontera norte, cruzabas hacia los distintos estados de Estados Unidos, y eso te permitía estar en esta situación razonablemente favorable. Entonces, esa región tiene definitivamente la mayor ventaja, porque tiene todavía esta entrada a los diferentes insumos, a las diferentes vías de comunicación, infraestructura, energía, en menor medida agua, pero aquí es donde viene la gran interrogante, y yo me hago la misma pregunta que tú. No sabemos qué tan preparados estamos. Ya escuchamos compañías muy grandes que en su momento habían mandado mensaje de queremos estar en México, pero al voltear a ver cuáles eran las características de las condiciones de provisión de gas, el agua, las vías de comunicación, pues evidentemente la piensas dos veces en México. Entonces creo que ese es el gran reto en México, pensar justamente cómo puedes traer hacia adelante todo el tema de infraestructura, todo el tema de los insumos relacionados con cómo satisfacer las necesidades del tech boom, porque de otra manera vamos a ser nueva cuenta maquiladores de Estados Unidos, que es lo que hasta el momento estamos viendo. Así tenemos el impulso de demanda de Estados Unidos de las exportaciones mexicanas, pero es precisamente de aquellos bienes que permiten que para ellos ganan el valor agregado. Nosotros les mandamos los bienes, los ensamblamos a lo mejor, pero el valor agregado del data center, de los centros de procesamiento de datos, lo están teniendo allá. Ahí es donde tenemos que estar viendo con cuidado cuáles son las características más favorables para un Plan México. Justo te iba a preguntar, el Plan México y el Plan de Infraestructura, sí. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Es viable? ¿Sí nos ayuda a aterrizar el interés de los inversionistas extranjeros? El momento para la entrevista es muy bueno, precisamente porque estamos ya en la tercera etapa de lo que estamos escuchando del famoso Plan México, un plan que ya lleva un poco más de un año en discusiones. En su primera etapa quedaban muchas dudas en términos del financiamiento, en términos de qué tan atractivo es para los inversionistas, considerando que las reglas del juego no habían cambiado o no habían evolucionado tanto. Llegamos a 2026, ya estamos bastante adelantados en el segundo año de gobierno, lo cual nos pone en tela de juicio el momento en el cual podríamos tener el mayor beneficio del plan, pero sí creemos que las reglas del juego y el manual de instructivos está cambiando para bien. Escuchamos temas relacionados con arbitrajes, temas relacionados con la entrada en los yacimientos de gas no convencional. Evidentemente el mensaje ya es a los privados diciéndoles queremos que estén con nosotros. Entonces yo creo que es muy bueno. Yo no sé si en términos del famoso muy poco y muy tarde es una frase que vale la pena yo mencionar. Yo no creo que estamos todavía en un momento para poder tratar de sacar un poco más de jugo en el plan, considerando que sí hay algunos elementos mucho más extendidos de esta estrategia, ¿no? Se habla de infraestructura, se habla de energía, se habla de concesiones en otros rubros, se habla un poco de agua también. Entonces creo que sí hay varios elementos puntuales que permiten hablar que si el crecimiento de Estados Unidos permanece resiliente, tenemos todavía un empuje importante desde el punto de vista de entender que hay varias ramificaciones en todo este ámbito industrial, microeconómico, dar incentivos a las empresas, pero al mismo tiempo que el gobierno entienda que tiene que poner una parte para investigación y desarrollo, la parte educativa, que justamente es lo que te da un poco más el realce de un plan de largo plazo. Nos ponemos a investigar y ver los detalles de cuánto invierte México en investigación y desarrollo, cuánto en educación, cuánto en salud, y seguimos muy por abajo de los países que son razonablemente similares a nosotros. Entonces, creo que sí México está yendo en la dirección correcta, pero el chiste es no perder de vista esta gama importante de inversión, que no nada más el tema de fierros, ¿no? Y maquinaria, sino también justamente la materia gris que nos debería de permitir pensar de largo plazo. Justo estás tocando un tema que también te quería preguntar, los incentivos. La semana pasada, hace unos días el Banco de México recortó la tasa de interés
y avisó, la dejó en 6.50 y avisó que ya terminaba el ciclo de recortes. Ese mismo día, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, comenta en su conferencia matutina que al recortarse la tasa se atraen inversiones. Entonces, yo te quiero preguntar si podemos esperar que a partir de este anuncio del Banco Central de que ya terminaron los recortes, pues se genera un mensaje positivo para los inversionistas, y si ya con eso ya podemos esperar que lleguen. Pues es parte de quizá una estrategia en la cual hay que ver hacia diferentes frentes. También es favorable pensando en el consumo, por ejemplo. Uh-huh. Te quitan los incentivos a ahorrar, entonces también dices, bueno, pues si ya no tengo una tasa de ahorro de los 10, 11% que estuvieron en algún momento sobre la mesa cuando estaba el ciclo restrictivo en su apogeo, hoy por hoy creo que la estrategia de pensar que las tasas más abajo pues nos ayudan a incentivar el consumo, a la inversión le puede dar también un empuje. Quizá aquí el canal de transmisión es un poquito más interesante de discutir porque en México pues la penetración crediticia es menor que en otros países. 30% como porcentaje del PIB en términos del crédito de una manera mucho más tradicional, comparado con los 50, 60% de Latinoamérica, 70, 80% en particular Chile, por ejemplo. Entonces sí hay algunos temas pendientes para pensar en la penetración crediticia y cómo esto puede ayudar a que una tasa baja efectivamente te permita pensar en un crecimiento mucho más acelerado para atraer inversión, para estimular el consumo. Pero si esto va de la mano de políticas microeconómicas mucho más convincentes, que creo que vamos en la dirección correcta, nos puede ayudar un poquito a pensar que efectivamente la decisión del Banco de México podría ser una decisión para apoyar la parte macroeconómica y microeconómica. Ahora, ¿qué pasa si tienes una inflación elevada y tienes un problema todavía en que se puede quedar más tiempo a niveles por arriba de lo estimado o de lo deseado por el Banco Central, que justo tiene un solo mandato, que es la inflación? Entonces, lo mejor que puede hacer el Banco de México es pensar en el poder adquisitivo de los consumidores y de los agentes económicos. Entonces, lo que Banxico tiene que hacer es jugar este balance entre cómo apoyar el tema inflacionario y los objetivos de mediano o largo plazo, anclar expectativas y al mismo tiempo que esto te ayuda a que el crecimiento económico tenga un empuje adicional, ¿no? Ok, entonces la tasa no lo es todo y de todas formas hay que hacer más. Yo creo que es un buen resumen, tal cual. Sí, así okay. Es. Bueno, también te quería preguntar, se me pasó, al inicio nos decías que probablemente el PIB tenga un crecimiento por debajo de 1% para este año. Sería el segundo año consecutivo con un crecimiento inferior al 1%. Entonces, primero te quiero preguntar si esta expectativa contempla pues que resulte positivo el acuerdo comercial, la revisión del acuerdo comercial, y qué otros factores estarían detrás. Sí, gracias por esa puntualización. Nuestro pronóstico actual, publicado recientemente, es de 1% todavía. Sí hemos mandado algunas señales de preocupación con respecto al crecimiento a la baja este año. Precisamente los datos de hoy lo avalan y creo que el riesgo es que efectivamente estemos cerca del nivel del año pasado, que fue de 0.6%. El promedio de los últimos 10 años es de 1%. Tenemos un promedio mucho más pegado al 1% que al 2%, lo cual es preocupante pensando en este momentum que se ha perdido en el país. Y definitivamente el tema de la confirmación del acuerdo nos debería dar un poco más de empuje para pensar en por lo menos un medio punto adicional una vez que se confirme. Ahora, nosotros pensamos que se va a confirmar hasta el próximo año. No creemos que esta discusión todavía más informal, que se puede volver una discusión formal por ahí de finales del mes, nos dé lo suficiente para pensar que este año tenemos un crecimiento más importante, más arriba del 1,5%. Creemos que ya es un poco justo tarde, ¿no? Hablábamos de en qué momento las empresas toman decisiones de inversión. Para este año las tomaron el año pasado. Pensando en el próximo año, estamos ya, digamos, en tiempo de compensación del momento de tomar una decisión para el 2027. Entonces, por eso el gobierno también está tan acelerado y tan con la mira puesta en pensar que los inversionistas desde ahorita empiecen a poner su dinero en los compromisos para que tengamos una segunda mitad del año con cierto empuje para finales del año, en la transición al 27. Entonces yo creo que el mayor upside, como se dice en inglés, o el riesgo al alza en crecimiento, es precisamente para 2027, ¿no? Donde podríamos ver un crecimiento por arriba del 2%. Ok. Ahora, quiero ver si entendí correctamente, porque tú nos decías que el contexto, de alguna manera, o es lo que yo entendí, el contexto de alguna manera, pues entiendo que por el conflicto bélico, por la situación geopolítica, pues ayuda o favorece en el margen
a pensar que sí vamos a tener un acuerdo firmado y renovado. ¿Lo entendí correctamente? Un poco de mi interpretación de lo que comentas es precisamente Estados Unidos volteando a México y decir, nos conviene tener un socio comercial en un uso horario muy distinto al del conflicto bélico. No tienen que pasar la producción por el estrecho de Hormuz, no tenemos que estar dependiendo de los canales o de distribución que van hacia Asia, sino más bien pensando en el lado del Atlántico y del Pacífico, que podrían precisamente hacer pensar que Estados Unidos tendría el interés de confirmar el acuerdo comercial con México, con Canadá. Tenemos también, aquí que preguntarnos, pues el año pasado era lo mismo con las tarifas, ¿no? O sea, estás teniendo un socio comercial como Canadá y México, ¿por qué le quieres poner una tarifa a los países con los que tú mismo te estás beneficiando? Se han visto algunas tarifas a la baja en los últimos meses, se han cancelado algunas otras tarifas. Hemos visto que México sí se ha mantenido al margen o le han excluido aquellas exportaciones que cumplen con todos los requisitos del TEMEC. Entonces, esto nos llevaba a que la tarifa efectiva fuera menor al 3%, por ahí del 3%. Entonces, definitivamente México está en una mejor posición, pero aún así enfrentas una tarifa en el contexto de un acuerdo comercial libre de tarifas en principio. Entonces, esto sí nos deja todavía la incomodidad de saber, en principio sí juega a favor de Estados Unidos pensar en México y Canadá en el contexto del conflicto bélico. Pero de todas maneras hay otros elementos muy puntuales que van más allá del espectro económico, como puede ser seguridad, temas relacionados con puntos más políticos, bilaterales, inmigración. Canadá tiene sus propias agendas con Estados Unidos que podrían alterar justo el resultado de esta negociación o revisión. Nosotros creemos que es renegociación, es decir, que va a tardar un poco más el proceso, pero al mismo tiempo también se vienen unos temas de discusiones políticas considerando las elecciones de mitad de cuatrenio para Estados Unidos. México tiene sus elecciones de mitad de sexenio en junio del próximo año. Entonces, esta agenda se puede complicar en diferentes direcciones. Ok. Ya Jamieson Greer, el representante de comercio de Estados Unidos, ya nos dijo, ¿no? Que va a ser con aranceles el acuerdo. Entonces, sí no va a haber de otra, ¿no? Sí, ya estamos como que asumiendo que es la nueva realidad. Así es. Entonces, la expectativa sería que se firme el acuerdo con aranceles, pero más competitivos que el resto del mundo. Sí, parecía ser que México lo que va a buscar es cumplir con la mayor cantidad de requisitos del TEMEC para que tengas prácticamente el cumplimiento de todas las exportaciones que mandamos a Estados Unidos con ese tipo de requisitos. Entonces, la tarifa efectiva sería mucho más cercana al 1,5% en lugar del 2,5% o 3% que tenemos actualmente. De todas maneras, teníamos ya hacia atrás una tarifa efectiva cercana al 2%, ¿no? Porque hay muchas empresas que decían, a mí no me conviene estar yendo a través de TEMEC, me conviene más irme por fuera, el pago de todos los gastos administrativos, el tema burocrático, esto de tal manera que me iba por fuera. Ahora que te enfrentabas a una tarifa del 30-40%, pues sí, hay muchas empresas que decían, pues voy a intentar hacerlo mejor por ahí. Pero de todas maneras, desde antes ya había muchas excepciones y muchos temas muy particulares en ciertos sectores que hacían que la tarifa efectiva de México fuera distinta de cero. Entonces, una tarifa cercana al 2% yo creo que no va a alterar esta situación. Lo más importante para México es considerar aquellos elementos en los cuales puedes ganar valor agregado. Ahí es donde venía un poco la preocupación de mi parte. O sea, si ya tienes un poco la discusión en la mesa, ¿por qué no aprovechar la renegociación como realmente una maquinaria para impulsar en donde puedes apretar para mejorar en ciertos sectores? Y me refiero al capítulo digital, ¿no? El semiconductores, el secretario Ebrard lo mencionó varias veces, que sí hay prisa, pero al mismo tiempo necesitamos cierta paciencia para lograr empujar las ideas o los capítulos que a México le puedan beneficiar en el largo plazo. Entonces siento que México lo que está haciendo es apurar un proceso porque necesita confirmar que sí existe el TEMEC de largo plazo, sacrificando algunos de los beneficios importantes que tenías en esta mesa de discusión. Y lo decía, ¿no? Digital, la economía digital. ¿Qué pasa con reglas de origen y contenido nacional para manufactura? Pero tienes otros temas en la parte agrícola, en la parte metalúrgica, qué va a pasar con el litio, energía. Yo creo que Estados Unidos podría presionar a México para decirle, a ver, si quieres realmente ser parte del proceso de la reubicación de inversiones y de producción integral en la región, abre el sector energético. Entonces ahí la presidenta Sheinbaum podría utilizar esta bandera para empujar una historia mucho más integral con el sector privado. Ok, pues yo me siento más animada después de escucharte y de platicar contigo. Me parece que va caminando positivamente, aunque pues... Poco a poco, pero ahí va. Ajá.
Y pues tus expectativas, tu pronóstico de un crecimiento de 2% para el próximo año, pues nos habla también de que el comercio va a seguir fortaleciéndose y siendo un motor importante de México. Eso es lo que están viendo ustedes. Es correcto, sí. Tenemos 1.7 como crecimiento puntual para el próximo año. El crecimiento arriba del 2 sería con la confirmación del TEMEC, cerca de medio punto adicional, potencialmente para el 2027. Pero aquí creo que la historia es definitivamente favorable por ese ángulo. Ahora, el crecimiento en 22 y 2023 fue 3,5%. Entonces, hablar del 2% hoy por hoy se ve optimista porque venimos creciendo abajo de 1%, pero mínimo tendríamos que estar creciendo al 1,5%, que es el potencial desde nuestro punto de vista. Hace unos años hablábamos de un potencial del 2%, pero se vino muy abajo con estas reformas y contrarreformas en las cuales echamos para atrás la importancia del sector privado en su juego y en su participación tan importante con el sector público. Entonces, la parte complicada es cómo regresar a un crecimiento sostenido del 3 o el 3,5%, que definitivamente es alcanzable, es factible, lo vimos. Quizá hacia adelante vamos a ver un crecimiento del 3,5% en el 28, 29. No me sorprendería en absoluto. Pero el tema no es ese. El tema es cómo lograr que ese 3,5%, 4% es sostenible. Porque de otra manera simplemente vamos a estar hablando de un crecimiento del ciclo político-económico como el que vimos en la última administración. Claro. Eso es lo que te iba a preguntar precisamente. La incertidumbre que se ha generado a partir de los aranceles, a partir de que el presidente de Estados Unidos nos dice un día que los aranceles del acero se van al 50% y meses después nos dice que no, que ya nos los bajó al 25%. Eso también genera incertidumbre, ¿no? Absolutamente. Es un tema de poner las reglas del juego en la mesa, explicar a dónde vamos, por qué es un socio comercial tan importante México y por qué Canadá es lo mismo. Y eso te le va a decir al inversionista, bueno, ya tengo un marco internacional, regional, que me permite estar más protegido, más confiado en que mis proyectos y mis planes tienen protección. Entonces esto tiene que ir de la mano también con que en México mandes un plan un poquito más cierto, ¿no? Que es un poco lo que se hablaba la semana pasada. Empuja la idea de un arbitraje doméstico en el cual los jugadores domésticos entiendan que también esa protección no nada más depende de Estados Unidos, sino que también depende de los jugadores locales. Yo creo que estos cambios están obedeciendo un poco a la necesidad de que la gente entienda que la reforma judicial puede tener algunos cambios, ¿no? Que hubo algunos elementos muy puntuales hace algunos años que están afectando la incertidumbre, o más bien están afectando la certidumbre del inversionista, pero no está todo escrito sobre piedra todavía. Es decir, puede haber algunos cambios que ayuden a matizar las cosas y que permitan que la inversión pueda reanimarse a pesar de algunos cambios que va a ser difícil empujar, ¿no? Porque hay que tenerlo también claro. Hubo cambios constitucionales, requerirían 2/3 partes del Congreso para echarlos atrás. No en cualquier sexenio tienes una mayoría constitucional. Entonces, gran parte de la problemática de la realidad económica y social del país es que tenemos ese escenario en el cual pues ya no puedes revertir tan fácil las cosas desde el punto de vista constitucional. Qué bueno que tocas el tema porque de eso también quería yo hablar cuando te preguntaba yo sobre las condiciones para atraer inversiones. Totalmente. O sea, la tasa baja no puede ser lo único también. Sí, a ver, cuando se habla del tema institucional, la economía es institucionalidad, ¿no? En términos de tener la credibilidad del país, es credibilidad de instituciones. Si tienes este marco legal fuerte, te da credibilidad, te ayuda a sentar las bases de un crecimiento sostenido de largo plazo que vaya más allá del 1,5%. Entonces yo creo que sí estamos en un momento muy definitorio, muy importante de entender qué tanto se está jugando para entender la realidad del país de largo plazo. Y mucho depende de este tipo de mecanismos. Claro. Pues Gabriel Lozano, yo encantada me quedaría platicando contigo más tiempo, pero voy a tener que terminar. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias por venir aquí a nuestras oficinas, a nuestra cabina. JP Morgan ha sido fundamental para el desarrollo de nuestro reporte especial de Nearshoring, que tiene 3 años, para este podcast. Entonces, tener la oportunidad de platicar contigo aquí en cabina, bueno, pues para mí es lo más. Te agradezco muchísimo. No, a ustedes gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por habernos sintonizado nuevamente. Mi nombre es Yolanda Morales Quiroga. Nos vemos en la próxima. El Economista Podcast.